toca hoy un segundo autor en este curso. Hemos visto en la clase pasada en la perspectiva de Antonio Rosmini, el padre Rosmini, en su ensayo sobre el comunismo y el socialismo. Y hoy nos toca abordar otro texto, que es el ensayo sobre el liberalismo, el socialismo y el catolicismo de don Juan Donoso Cortés. Ahora pasamos de Italia a España, ¿sí? Este es un autor español. Ven ustedes allí su retrato, ¿no? Don Juan Donoso Cortés, marqués de Valdegamas, que ejerció varios oficios diplomáticos, entre ellos el de embajador de España ante el gobierno de Francia, ¿no? Es el embajador de España en París. Acá lo vemos precisamente con su uniforme de diplomático, además, ¿sí? Y con las condecoraciones que tenía. Don Juan Donoso Cortés es un autor que en cierto momento ha tenido gran fama y repercusión, pero al que hoy lamentablemente se lo lee poco. Así que en esta clase vamos a tratar de presentarlo para instar a la lectura, sobre todo de sus textos. Y lo primero que quiero hacer es presentarlo no por su retrato físico, sino oyendo su modo de hablar en un discurso pronunciado en las Cortes sobre la cuestión de la dictadura. Así se llama, discurso sobre la dictadura. Y un pasaje de este discurso dice así: Señores, os ruego me prestéis atención. Voy a poneros en presencia del paralelismo más maravilloso que ofrece la historia. Vosotros habéis visto que en el mundo antiguo, cuando la represión religiosa no podía bajar más porque no existía ninguna, la represión política subió hasta no poder más porque subió hasta la tiranía. Pues bien, con Jesucristo, donde nace la represión religiosa, desaparece completamente la represión política. Es esto tan cierto que, habiendo fundado Jesucristo una sociedad con sus discípulos, fue aquella la única sociedad que ha existido sin gobierno. Entre Jesús y sus discípulos no había más gobierno que el amor del maestro a los discípulos y el amor de los discípulos al maestro. Es decir, que cuando la represión interior era completa, la libertad era absoluta. Sigamos el paralelismo. Llegan los tiempos apostólicos, que los extenderé porque así conviene ahora a mi propósito, desde los tiempos apostólicos propiamente dichos hasta la subida del cristianismo al Capitolio en tiempo de Constantino el Grande. En este tiempo, señores, la religión cristiana, es decir, la represión religiosa interior, estaba en todo su apogeo. Pero aunque estaba en todo su apogeo, sucedió lo que sucede en todas las sociedades compuestas de hombres, que comenzó a desarrollarse un germen, nada más que un germen de licencia y de libertad religiosa. Pues bien, señores, observad el paralelismo. A este principio de descenso en el termómetro religioso corresponde un principio de subida en el termómetro político. No hay todavía gobierno, no es necesario el gobierno, pero es necesario ya un germen de gobierno. Así, en la sociedad cristiana entonces no había de hecho verdaderos magistrados, sino jueces árbitros y amigables componedores que son el embrión del gobierno. Realmente no había más que eso. Los cristianos de los tiempos apostólicos no tuvieron pleitos, no iban a los tribunales, decidían sus contiendas por medio de árbitros. Obsérvese, señores, cómo con la corrupción va creciendo el gobierno. Llegan los tiempos feudales y en estos la religión se encuentra todavía en su apogeo, pero hasta cierto punto viciada por las pasiones humanas. ¿Qué es lo que sucede, señores, en este tiempo en el mundo político? Que ya es necesario un gobierno real y efectivo, pero que basta el más débil de todos, y así se establece la monarquía feudal, la más débil de todas las monarquías. Seguid observando el paralelismo. Llega, señores, el siglo XVI. En este siglo, con la gran reforma luterana, con ese gran escándalo político y social, tanto como religioso, con ese acto de emancipación intelectual y moral de los pueblos, coinciden las siguientes instituciones. En primer lugar, en el instante las monarquías de feudales se hacen absolutas. Vosotros creeréis, señores, que más que absoluta no puede ser una monarquía. Un gobierno, ¿qué puede ser más que absoluto?
Pero era necesario, señores, que el termómetro de la represión política subiera más, porque el termómetro religioso seguía bajando, y en efecto subió más. ¿Y qué nueva institución se creó? La de los ejércitos permanentes. ¿Y sabéis, señores, lo que son los ejércitos permanentes? Para saberlo basta saber lo que es un soldado. Un soldado es un esclavo con uniforme. Así pues, veis que en el momento en que la represión religiosa baja, la represión política sube al absolutismo y pasa más allá. No bastaba a los gobiernos ser absolutos, pidieron y obtuvieron el privilegio de ser absolutos y tener 1 millón de brazos. A pesar de esto, señores, era necesario que el termómetro político subiera más, porque el termómetro religioso seguía bajando y subió más. ¿Qué nueva institución, señores, se creó entonces? Los gobiernos dijeron, tenemos 1 millón de brazos y no nos bastan, necesitamos más, necesitamos 1 millón de ojos, y tuvieron la policía, y con la policía 1 millón de ojos. A pesar de esto, señores, todavía el termómetro político y la represión política debían subir, porque a pesar de todo el termómetro religioso seguía bajando, y subieron. A los gobiernos, señores, no les bastó tener 1 millón de brazos, no les bastó tener 1 millón de ojos, quisieron tener 1 millón de oídos y los tuvieron con la centralización administrativa, por la cual vienen a parar al gobierno todas las reclamaciones y todas las quejas. Y bien, señores, no bastó esto, porque el termómetro religioso siguió bajando y era necesario que el termómetro político subiera más. Señores, ¿hasta dónde? Pues subió más. Los gobiernos dijeron, no me bastan para reprimir 1 millón de brazos, no me bastan para reprimir 1 millón de ojos, no me bastan para reprimir 1 millón de oídos, necesitamos más, necesitamos tener el privilegio de hallarnos al mismo tiempo en todas partes. Y lo tuvieron, y se inventó el telégrafo. Señores, tal era el estado de la Europa y del mundo cuando el primer estallido de la última revolución vino a anunciar a todos que aún no había bastante despotismo en el mundo, porque el termómetro religioso estaba por bajo de 0. Ahora bien, señores, una de dos. O la reacción religiosa viene o no. Si hay reacción religiosa, ya veréis, señores, cómo subiendo el termómetro religioso comenzará a bajar natural, espontáneamente, sin esfuerzo ninguno de los pueblos, ni de los gobiernos, ni de los hombres, el termómetro político. Basta señalar el día templado de la libertad de los pueblos. Pero si por el contrario, señores, y esto es grave, no hay la costumbre de llamar la atención de las asambleas deliberantes sobre las cuestiones hacia donde yo la he llamado hoy, pero la gravedad de los acontecimientos del mundo me dispensa y yo creo que vuestra benevolencia sabrá también dispensarme. Pues bien, señores, yo digo que si el termómetro religioso continúa bajando, no sé a dónde hemos de ir a parar. Yo, señores, no lo sé y tiemblo cuando lo pienso. Contemplad las analogías que he propuesto a vuestros ojos y si cuando la represión religiosa estaba en su apogeo no era necesario gobierno ninguno, cuando la represión religiosa no exista no habrá bastante con ningún género de gobierno. Todos los despotismos serán pocos. Bien. Este texto, tanto extenso, así como pedía disculpa Donoso, pido disculpas yo también, pero no sirve para presentar la persona de Donoso Cortés, ¿no? Si ustedes han oído con atención este discurso, habrán advertido que tiene un estilo deliberadamente paradójico, ¿sí? Donoso Cortés es profundo siempre y es profundo paradojalmente, con un estilo paradojal, que no es un estilo paradojal gracioso como el de Chesterton, por ejemplo, sino un estilo paradojal grave, austero, severo, pero siempre incisivo. En este pasaje que acabamos de oír, Donoso propone un vistazo histórico. Y yo no quiero hacer hincapié en los hechos históricos a los que alude, porque no es eso lo que quiero rescatar sustancialmente del pasaje, sino el principio que lo guía. Y el principio que lo guía es la contraposición entre lo que él llama represión política y lo que llama represión religiosa. ¿Y a qué se refiere con esto? Está hablando, por un lado, de un límite interior, a eso llama represión religiosa, un límite interior al ejercicio del libre arbitrio del hombre. Es interior en cuanto que tiene su centro de gravedad en una voluntad elevada por la gracia, en una inteligencia elevada por la gracia, en una inteligencia iluminada por la verdad revelada, en una voluntad fortalecida por la gracia y por las virtudes que vienen con la gracia.
esa fortaleza que implica un gobierno sobrenatural. Eso sí, coincide con la máxima libertad en el sentido de la represión que viene de fuera, de la represión política, como la llama él acá. Una represión que implica una autoridad gubernativa que ponga en caja al hombre en cuanto se descarría, que le aplique un correctivo externo, ¿verdad? Siempre está hablando de una autoridad humana allí, ¿sí? Esta autoridad humana exterior que llama la represión política va aumentando, este es el principio que él quiere sostener, va aumentando en la medida en que la interior desaparece, en la medida en que esa represión interior religiosa que se da en las personas va disminuyendo. La ley histórica que él propone sería, en la medida en que disminuye la conciencia religiosa, la virtud religiosa, aumenta el autoritarismo político, el despotismo y finalmente la tiranía. Y este primer principio que él está poniendo acá nos puede servir para iluminar el conjunto de lo que vamos a exponer a continuación. Al mismo tiempo que nos presenta la paradoja de que cuando la libertad está entregada profundamente a la verdad y al bien, entonces se hace una libertad auténtica y una libertad ordenada, una libertad que vive en el orden y que promueve el orden. En ese caso, la represión se hace mínima, la represión externa, la represión política. En cambio, cuando hay que gobernar a seres que no tienen principios de orden religioso, que no tienen ni verdad en la inteligencia, ni virtud en la voluntad, entonces, ¿qué sucede? Lo que Donoso dice es que aumenta la necesidad de la represión exterior. Fíjense ustedes que el texto tiene hasta inclusive, podríamos decir, una cierta clarividencia profética, ¿no? Porque él dice, no sé lo que va a venir de aquí en adelante. Si el termómetro religioso no sube, va a seguir aumentando, ¿no? Y él hace una progresión muy bien hecha de cómo el gobierno del Estado se va proveyendo progresivamente de más instrumentos de represión, ¿no? Ciertamente que no puede hacer alusión a los que existen hoy día con las tecnologías de hoy día, pero él dice, mirando hacia el futuro, no sé lo que vendrá y me produce un temblor enorme pensar en lo que puede venir, ¿no? ¿Qué tipo de tiranía tecnológica, mediática, global se puede venir? Ya, eso lo agrego yo, ¿no? Refiriéndome al presente. Pero fíjense ustedes que a esos medios de los que él habla, en el siglo y medio que ha pasado entre este texto y nosotros, se han añadido muchos otros medios, ¿no? Yo he hecho recién alusión brevemente a algunos, pero hoy en día hay medios de control y de represión muy poderosos e incluso tanto más poderosos cuanto más sutiles son como medios de represión, ¿verdad? Más indirectos, pero profundamente eficaces. Y al mismo tiempo crece el desorden, que es lo que vemos todos los días, ¿no? Crece el desorden, porque esa represión no suprime el desorden, trata de combatirlo desde fuera, pero la raíz del desorden permanece, la raíz del desorden persiste, la raíz del desorden crece, se agiganta. Y esto es lo que llama Donoso el descenso del termómetro religioso, ¿sí? Donoso y Rosmini pertenecen al mismo mundo histórico, pero al mismo tiempo a mundos diferentes, ¿no? Quiero hacer una
brevísima reflexión comparativa de estos dos autores. Son dos autores católicos que hemos tomado en relación con el tema del socialismo, del liberalismo. Hay dos diferencias importantes. La primera de todas, ya la señalé al final de la clase pasada. Rosmini enfoca su crítica sobre el socialismo, pero en cambio, de alguna manera, simpatiza con el liberalismo, ¿sí? Su actitud frente al liberalismo no es de crítica en el mismo sentido que es contra el socialismo y el comunismo. Rosmini trata de allegarse a las posturas e incluso al lenguaje liberal y llega a hablar de un liberalismo sano, que sería el liberalismo católico. Advierte que desde el punto de vista histórico estamos en un contexto en el que esa posición que suele llamarse liberalismo católico ya ha emergido, ¿sí? Ya ha tenido una eclosión importante en Francia con Lamennais, de una forma extrema, ¿no? Y Rosmini no se adhiere, obviamente, a lo que podríamos llamar la posición lamennesiana, pero sí, en cambio, estaría en coincidencia o en sintonía con un Montalembert o un Lacordaire, que es lo que se llama el liberalismo católico moderado. Bien, de eso ya hablaremos en clase posterior. En cambio, Donoso ataca de frente tanto al liberalismo como al socialismo y los considera dos variantes de un mismo error fundamental que él llama el error racionalista. Desde este punto de vista, la perspectiva de Donoso es mucho más completa y mucho más sólida que la de Rosmini, porque ve en el liberalismo y en el socialismo dos variantes de un mismo error fundamental, que es lo que se corresponde auténticamente con la realidad de las cosas. La otra diferencia es que la crítica que hace Rosmini al socialismo es una crítica fundamentalmente filosófica. Si ustedes recuerdan la clase pasada, habrán advertido que el enfoque rosminiano es un enfoque fundamentalmente en el plano filosófico. Está muy bien hecho, porque pone de manifiesto el error básico antropológico que contiene el socialismo. Pero, al mismo tiempo, es un enfoque parcial, limitado. De nuevo, Donoso Cortés enfoca la cuestión más profundamente. ¿Por qué? Porque su enfoque es primariamente teológico. Es decir, no trata de hacer una crítica meramente racional del problema, sino una crítica desde la razón elevada, iluminada, transformada por la fe. Y ve el problema a la luz de la fe, de modo que su visión también por esto no solo es más completa, sino que es más profunda. El enfoque que hace Donoso va a principios teológicos y es lo primero que enuncia al comienzo del ensayo. El ensayo tiene tres partes. La primera parte es una exposición del orden del mundo visto a la luz de la fe, lo que podemos llamar el orden cristiano. La segunda parte plantea los problemas del bien y del mal y de cómo la cuestión del bien y del mal incide en la vida humana, social y política. ¿Y qué respuesta dan los liberales y socialistas al problema del mal en comparación con los principios cristianos acerca de esta problemática, de la existencia del bien y del mal en el mundo humano? Y la tercera parte se ocupa de la temática de la responsabilidad y la solidaridad en la vida social humana. Y esta problemática la enfoca en relación con el misterio del pecado original y de su transmisión. La temática anterior del bien y del mal, desde luego, la enfoca desde el misterio de la libertad humana y de la caída angélica y humana, ¿sí? Que es lo que explica la existencia del mal en el mundo de los hombres.
el mal uso del libre arbitrio por la criatura racional. En el otro caso, para hablar de responsabilidad y solidaridad, va a la existencia en la humanidad no solo de los pecados personales, sino también de un pecado que es el de Adán, en el que todos somos solidarios, del que todos participamos, lo que muestra la unidad del género humano a lo largo de todos los tiempos y a través de todos los pueblos. Esta presentación de la temática la hago para que adviertan ustedes que eso que dije, hay un enfoque teológico, es claramente así, porque él siempre parte para exponer la verdad católica sobre el asunto social, político, familiar, económico, parte siempre de principios teológicos. En ese sentido, el enfoque de Donoso es un modelo de iluminar la cultura desde la fe. Su percepción de la temática teológica puede ser más o menos profunda, en general es sólida y honda también, pero el esfuerzo que él hace es el de pensar estos problemas a la luz de la revelación, a la luz de la fe cristiana, porque tiene la firme convicción de que ahí está la verdad en sentido pleno y que solamente desde esa verdad hay una solución auténtica para los problemas de la vida social. Esta es la convicción que tiene profundamente arraigada en su espíritu y que ejerce incluso como político práctico. Eso que leí hace un momento era un discurso en las Cortes, ¿está claro?, donde él es representante. De manera tal que, acá también hay otra diferencia con Rosmini, esta visión, no decir, bueno, una visión teológica para los ámbitos académicos, el hecho histórico es exactamente lo opuesto, ¿sí? El que habla más bien académicamente es Rosmini, ¿no? Y él se pone solo la restricción de hablar en un plano estrictamente filosófico de esos problemas. En cambio, Donoso, que de alguna manera está en el ámbito de la lisa política concreta, habla desde los principios más elevados de la teología. Es famosísimo el comienzo de la primera parte del ensayo, que dice así: el señor Proudhon ha escrito en sus Confesiones de un revolucionario estas notables palabras: es cosa que admira el ver de qué manera en todas nuestras cuestiones políticas tropezamos siempre con la teología. Nada hay aquí que pueda causar sorpresa sino la sorpresa del señor Proudhon. La teología, por lo mismo que es la ciencia de Dios, es el océano que contiene y abarca todas las ciencias, así como Dios es el océano que contiene y abarca todas las cosas. Todas ellas estuvieron antes de que fueran y están después de creadas en el entendimiento divino, porque si Dios las hizo de la nada, las ajustó a un molde que está en él eternamente. Todas están allí por aquella altísima manera con que están los efectos en sus causas, las consecuencias en sus principios, los reflejos de la luz, las formas en sus eternos ejemplares. En él están juntamente la anchura de la mar, la gala de los campos, las armonías de los globos, las pompas de los mundos, el esplendor de los astros, las magnificencias de los cielos. Allí está la medida, el peso y número de todas las cosas, y todas las cosas salieron de allí con número, peso y medida. Allí están las leyes inviolables y altísimas de todos los seres, y cada cual está bajo el imperio de la suya. Todo lo que vive encuentra allí las leyes de la vida, todo lo que vegeta las leyes de la vegetación, todo lo que se mueve las leyes del movimiento, todo lo que tiene sentido la ley de las sensaciones, todo el que tiene inteligencia la ley de los entendimientos, todo el que tiene libertad la ley de las voluntades. De esta manera puede afirmarse sin caer en el panteísmo que todas las cosas están en Dios y que Dios está en todas las cosas. Bien. De acá parte el ensayo. ¿A dónde nos ha situado Donoso? Nos ha situado de un solo golpe en una perspectiva claramente teológica. Nos ha llevado a un ejemplarismo divino universal, ¿no? Todas las cosas existen antes en la inteligencia de Dios que en sí mismas. Allí está
el ejemplar de todo lo que existe. Y nada existe, y nada tiene perfección alguna, sino relación con ese ejemplar. Y no hay cosa que esté fuera de las leyes que proceden de ese ejemplar. Las leyes de la naturaleza entera, en toda su jerarquía, ¿no?, como la nombra Carlos Mini, proceden de el ejemplar divino, de la sabiduría eterna de Dios, de esa sabiduría creadora que es el fundamento del ser de todas las cosas. Y ahí están también, como dice él bien, llegando al hombre, la ley que rige toda inteligencia, la ley que rige toda voluntad y por lo tanto toda libertad. Ya con esa última parte del párrafo enfoca directamente las cuestiones sociales de las que va a tratar, ¿sí? Nos sitúa en la relación que tiene este ejemplarismo, como ejemplarismo que afecta a la vida espiritual, a la vida intelectual de los hombres sobre la dimensión social y política. Por eso dice muy bien, es decir, si uno parte de esta verdad, lo único que puede asombrar es el asombro del señor Proudhon, como dice, ¿no? Es decir, lo asombroso es que se asombre. ¿Cómo no? Detrás de toda cuestión política nos topamos con una cuestión teológica, por supuesto, sin duda. Detrás de toda cuestión humana nos topamos con una cuestión teológica, ciertamente, absolutamente. El problema es que se la perciba o no se la perciba y se la entienda rectamente o no. He dicho que en la primera parte lo que hace Donoso fundamentalmente es presentar el orden del universo. A partir de este ejemplarismo hace pie luego en cómo la sabiduría cristiana, es decir, la sabiduría que viene de Cristo, plenitud de la revelación, es el principio ordenador de todas las cosas. Primero, ordena todos los criterios, dice él, ¿no? Nos da esa sabiduría cristiana los criterios que ordenan las ciencias, los criterios, es decir, los distintos saberes que pueden iluminar la inteligencia del hombre, los criterios que ordenan y rigen la voluntad a través de todo el orden de las virtudes en la vida privada y pública. Y finalmente, los criterios que ordenan los afectos. Todos estos criterios están contenidos en la misma y única sabiduría que es Cristo y que dimana de él. Fuera de la revelación cristiana, Donoso lo que reconoce es la presencia de atisbos de esa sabiduría cristiana, ¿sí? En los pueblos paganos, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay percepción de ciertas verdades que están al alcance de la razón humana o que proceden de la tradición de los pueblos, y esas verdades son parcialidades imperfectas de esa sabiduría que alcanza su plenitud solamente en la revelación cristiana. Esta sabiduría que rige todos los aspectos de la vida humana con sus criterios es también el fundamento de todo orden, del orden cristiano de la vida social, que es un orden social, familiar y civil, que empieza por la familia. Acá en esta primera parte, Donoso, al hablar de la familia, ve el principio de la familia cristiana en el orden sobrenatural e incluso se remonta al misterio trinitario, ¿no? Y a la unidad y pluralidad de la sustancia divina como reflejada de alguna manera con un reflejo por supuesto participado y por lo tanto imperfecto, en la pluralidad y unidad de la vida doméstica, ¿no? Él advierte al mismo tiempo, y esto es importantísimo, que esa sociedad familiar, ¿no?, de los esposos y entre los esposos y los hijos, los padres y los hijos, es una sociedad
cuyo principio es fundamentalmente de orden sobrenatural. Él hace pie en que toda paternidad desciende de la paternidad divina. Incluso hace el comentario de que si no fuese por el modelo de la paternidad divina, la autoridad paternal no existiría. Sería inconcebible. Estas son las paradojas que suele él lanzar así, porque nosotros a veces estamos acostumbrados a pensar que las cosas son así porque son así, nada más. Y han sido siempre así, más o menos. Porque si dejamos al hombre librado a sí mismo, si dejamos al hombre librado a su sola razón, herida a su vez por el misterio del pecado, las cosas que nos parecen más obvias empiezan a oscurecerse y terminan por desaparecer. Esta es una realidad práctica. Donoso tiene una visión sumamente realista de la condición humana. Suelen decir algunos que su mirada es un poco pesimista con respecto a la realidad del hombre. Habría que ver hasta dónde. Yo diría que es realista. Ve al hombre con los ojos de la fe y ve al hombre con los ojos de la experiencia y del conocimiento histórico, y advierte en los hombres la capacidad de dejarse guiar por la luz divina, pero al mismo tiempo unas tendencias a perderse en la oscuridad que son innegables a cualquiera que tenga un mínimo de realismo, ¿sí? Por eso Donoso, digamos así, no puede situarse, no puede, es una imposibilidad de su espíritu, es decir, no puede situarse en un plano meramente natural. Y eso creo que es una gran virtud de su inteligencia y de su espíritu práctico. No puede situarse en un plano meramente natural. Ver las cosas solamente a la luz de la razón, digamos así, ¿no? No es que confunda lo sobrenatural con lo natural o que confunda la luz de la fe con la luz de la razón. No, para nada. Las distingue claramente, pero no las separa. Y entiende la realidad a la luz sobrenatural, porque la realidad que existe es una realidad que está en el misterio del don sobrenatural. No es una realidad separada, no es una realidad en estado de pura naturaleza, para decirlo de una manera. Ese realismo sobrenatural es el realismo de Rosmini, de Donoso, ¿no? El realismo de Donoso es un realismo claramente sobrenatural. Si uno lo confronta con Rosmini en este terreno, Rosmini tiene la tendencia no solo a situarse en el plano del alcance de la sola razón, sino incluso a exagerar el alcance de la sola razón. Recordemos que a Rosmini suele enumerárselo entre los autores que incurren en el error de lo que llama el semirracionalismo católico en materia del conocimiento del misterio de la Santísima Trinidad. Porque él sostiene que, si bien la Santísima Trinidad es un misterio sobrenatural estrictamente dicho, y que por lo tanto no se lo puede conocer sin la luz de la revelación, sostiene al mismo tiempo que una vez conocido a la luz de la revelación, la inteligencia humana lo puede demostrar racionalmente. O sea, en el fondo no reconoce que es un misterio sobrenatural estrictamente dicho, lo trata como un misterio sobrenatural en sentido lato, pero que la razón humana puede positivamente demostrar. Ahí hay un deslizamiento hacia exagerar el alcance de la sola razón. Las motivaciones de esto pueden ser múltiples, ¿no? Uno hasta puede decir, bueno, lo hace para oponerse a esas concepciones de la racionalidad que la rebajan hasta tal punto que la razón humana no puede ir más allá de cierta certeza sobre las cosas singulares, de la experiencia sensible, y punto, ¿no? Es cierto que él reacciona contra eso, y vigorosamente, y está bien, pero eso lo lleva quizá a una exageración del alcance de la sola razón, que lo instala no en un racionalismo, que no es un racionalista de ninguna manera, pero sí en una actitud, como se dice al calificar ese error, semi-racionalista, ¿sí? Una actitud, aunque no sea dogmáticamente tal. En cambio, Donoso tiene un sentido profundamente sobrenatural de la realidad y la mira siempre como realidad integral,
donde toda naturaleza está incluida en un orden que es sobrenatural. Esto hasta, insisto, hasta al hablar de la institución básica de la familia y de la autoridad paterna, por ejemplo, ¿no? A nosotros nos puede sorprender que diga que la autoridad paterna, sin el modelo de la paternidad divina, es inconcebible y es imposible que se dé en la realidad. Si nosotros advertimos lo que sucede con la autoridad divina en las sociedades, la autoridad paterna, en las sociedades que expulsan de sí a Dios, que expulsan la noción de la divina paternidad, subsiste la paternidad humana, subsiste en su sentido propio, subsiste la autoridad paterna. Hasta hace unas pocas décadas o años vivíamos de las joyas de la abuela, como suele decirse, ¿sí? De una tradición heredada. Pero hoy día ya notamos en nuestra propia sociedad, ¿no?, de raíces católicas, el deterioro de la autoridad paterna. Y si nosotros lo miramos desde la perspectiva de Rosmini, eso está asociado profundamente ¿a qué? Al descenso del termómetro religioso, diría Donoso, ¿sí? Donoso, perdón. Estoy mezclando los nombres cada rato, pero se entiende. Estoy hablando de Donoso. Donoso lo que sostiene es esta relación vital constante entre el vigor, digamos así, de la luz de la fe presente en la vida social y el orden auténtico de todas las cosas, de la familia, de las relaciones privadas entre los hombres, de la autoridad política, de la vida económica y de la vida religiosa. Todo eso forma un orden total. En cuanto se altera el fundamento religioso de ese orden empieza a desmoronarse, empieza a venirse abajo. La segunda parte del ensayo empieza por considerar el tema de la libertad para hablar del origen del bien y del mal. Todas las doctrinas de los socialistas, de los liberales, son doctrinas acerca de qué en última instancia, de cómo corregir, de cómo solucionar los males de la sociedad humana, de la sociedad entre los hombres, de la vida social, de la vida política. Son doctrinas que pretenden solucionar el mal. Entonces, lo que Donoso claramente nos enseña y nos advierte es que para sostener posturas que pretenden ser soluciones acerca del problema del mal, en el trasfondo habrá una cierta concepción de cuál es el origen del mal, una cierta concepción de lo que es el bien, de lo que es el mal y de dónde el mal trae su origen, ¿está claro? Y advierte al mismo tiempo que si uno es cristiano, sabe dar una respuesta a ese problema. O no tenemos ninguna luz acerca de dónde viene el mal en la vida de los hombres. La revelación nos enseña esto, claro que sí. El comienzo de la segunda parte del ensayo no es sino una clarísima, solidísima exposición de la doctrina clásica cristiana sobre la libertad. Partiendo de la esencia de la libertad. La libertad no es lo que suele llamarse libertad de indiferencia, o sea, la facultad de obrar bien o mal. No, señor. La posibilidad de obrar mal es un defecto de la libertad, no es un constitutivo de la libertad. Acá, Donoso se apoya sólidamente en todos los grandes teólogos católicos, ¿sí? Santo Tomás de Aquino, San Anselmo antes, en su diálogo sobre la libertad de arbitrio. Donoso dice que si la posibilidad de elegir el bien o el mal fuese constitutiva de la libertad, se seguirían de ahí dos consecuencias inaceptables. Una respecto al hombre y otra respecto a Dios. Respecto al hombre, la consecuencia inaceptable, ¿cuál sería? Que el hombre, cuanto más virtuoso y más santo, sería menos libre, cuando en realidad es al revés, dice Donoso. Es decir,
cuanto más sabio, cuanto más virtuoso y cuanto más santo es el hombre, su libertad se hace más libertad para el bien. ¿Sí? Elección entre bienes, pero nunca elección entre el bien y el mal. Porque de hecho la elección entre el bien y el mal no es nunca tal. Es decir, el hombre siempre formalmente elige entre bienes. Ahora, si quiere conformarse con un bien aparente, con un bien que no es auténtico, con un bien inferior en lugar del bien superior, es otra cosa, ¿no? Pero la perfección de la voluntad libre, ¿en qué está? En que la voluntad libre oscile entre el bien y el mal. No, señor, en que la voluntad libre sea cada vez más perfectamente libre, es decir, quiera más plenamente el bien. Por eso la virtud es perfección de la libertad, no imperfección. La otra consecuencia inaceptable es que si poder elegir entre el bien y el mal fuese constituido de libertad, no podríamos predicar la libertad como atributo divino, porque Dios no puede creer sino el bien. Pero Dios es absolutamente libre en relación con cualquier efecto creado. ¿Está claro? La libertad divina es soberana para hacer existir o no existir a cada criatura. De manera tal que la libertad no está constituida por lo que se llama en el lenguaje escolástico la libertad de indiferencia. Ese es un defecto de la libertad. El poder elegir el bien o el mal es un defecto de la libertad finita del hombre y de la libertad finita del ángel. No es su constitutivo, es su defecto, es su imperfección. Fíjense que, de nuevo, acá se está elevando tanto filosófica como teológicamente. Yo dije, la perspectiva de Donoso hace pie primariamente en el dato revelado, pero también tiene una sólida formación filosófica, ojo, ¿sí? Que en este caso de la exposición de lo que es la libertad se manifiesta solidísima en Donoso. ¿Por qué se remonta al tema de la libertad al comienzo de la segunda parte del ensayo? Porque, insisto, esta segunda parte está dedicada al tema del origen del bien y del mal. Y por la fe sabemos que el origen, dice Donoso, de todo mal auténticamente tal, o sea, mal moral en el mundo, es el mal uso de la libertad de arbitrio, ya sea de la criatura angélica, ya sea de la criatura humana, y de hecho, de ambas. Por ahí es donde se introduce el mal. Mal que tiene un doble aspecto, dice Donoso. Mal que tiene un doble aspecto, dice Donoso. Se llama por un lado pecado como mal moral y se llama muerte como mal físico, ¿no? Al tocar al hombre, ese mal toca tanto lo espiritual como lo material, ¿verdad? Tiene una doble cara, una doble faceta, dos dimensiones, diría. Bien. El liberalismo y el socialismo son también teorías que pretenden explicar el mal, ¿sí? Pero, primero, ¿cómo lo explican? De una manera absolutamente racionalista, es decir, despreciando todo dato de fe. Primera cosa, y ahí coinciden plenamente. El socialista y el liberal jamás explicarán el mal en la vida social recurriendo al misterio del pecado. No, señor, de ninguna manera. Eso se niega, tanto en liberal como en socialista, para referirnos al pensamiento y al lenguaje, ¿no?, que usan. No hay tal cosa. La explicación es siempre racionalista. Y por lo tanto, los proyectos de solución a estos problemas también se mueven en el mismo plano. Sí, señor, en el plano del racionalismo. ¿Esa solución dónde estará? Es una solución de un problema que afecta al hombre y que está exclusivamente en manos del hombre, de nuevo. Afecta solo al hombre, lo conoce el hombre por su propia cuenta y solo él, y lo soluciona ¿quién?
el hombre solo. ¿Cómo enfocan el problema los liberales? Rosmini ha dicho que Rosmini ha dicho que el liberalismo es algo sano, porque el liberalismo exalta la libertad, que es algo que la Iglesia siempre ha promovido. Ahora, si enfocamos esa expresión desde la perspectiva de Donoso, la expresión no funciona porque está jugando con un equívoco. ¿Sí? El liberalismo exalta la libertad que la Iglesia siempre ha defendido. No, señor. No. Exalta otra libertad y un concepto de la libertad totalmente distinto. Porque exalta una libertad que también exalta el socialista. Es la libertad que consiste en que el hombre es el único hacedor de su destino. Es la libertad concebida como autoposesión y autodominio absoluto que el hombre tiene sobre sí mismo, sobre la vida social, sobre la vida política, sobre el destino de la humanidad. Libre quiere decir eso ahora. Autónomo, no heterónomo, para decirlo en kantiano, ¿sí? Que dicho sea de paso es uno de los padres del liberalismo, ideológicamente hablando, ¿sí? El hombre autónomo, no heterónomo, no admite una ley que le viene de fuera y de más arriba. Él mismo es su propia ley, su única ley, y cualquier otra cosa atenta contra la libertad. Ahora, libertad no significa libertad. ¡Ah! Es una palabra que nosotros argentinos estamos acostumbrados hasta a cantar, ¿no? Sí. Y hay que ver qué significa eso. ¿Qué cantamos? ¿De qué libertad estamos hablando? Porque la palabra se presta a equívocos abismales. No solo puede significar cosas distintas, sino cosas totalmente contrarias. Porque esa libertad del racionalismo naturalista es la antítesis de la auténtica libertad. Es el hombre esclavizado a sí mismo. Es el hombre que quiere hacerse creador suyo, libertador suyo, redentor suyo. De sí mismo, quiero decir, ¿no? Es el hombre sumergido en el abismo de la soberbia. ¿Qué hombre libre es ese? No, es el hombre esclavo de la raíz misma del pecado. El enfoque de los liberales y de los socialistas en esta materia es distinto, según Donoso, porque al enfocar este problema del bien y del mal, los liberales se sitúan en el plano, en general, de una actitud deísta, dice Donoso. No niegan a Dios en relación con la sociedad política y la sociedad humana, pero es el Dios deísta, es un Dios que no es Dios. Ahí nos topamos con un problema teológico, diría Proudhon, en nuestras cuestiones políticas. Sí, claro, evidente. Porque el Dios del liberalismo, dice Donoso, está puesto como un garante de ciertas leyes o de ciertas, acá aparece Kant, ¿no? Un garante de ciertas leyes, de cierta moralidad. Pero esas leyes y esa moralidad son las que vienen de Dios. No, señor, son las que pone el hombre. Dios está ahí nada más que como una especie de testigo del orden que el hombre establece. Es un Dios que no es Dios, se advierte. Es un Dios que viene a ser una especie de instrumento del hombre para atestiguar cierto fundamento inicial o original del orden. Pero el orden, ¿quién lo pone y quién lo construye? La autoridad humana, la autoridad política de los hombres. Ese deísmo, opuesto al auténtico teísmo, al reconocimiento de Dios como Dios, es absolutamente inestable, dice Donoso, y tiene razón. No es nada más que un paso hacia el panteísmo y el ateísmo, que es el fundamento de las soluciones socialistas.
Fíjese, de nuevo, él lo enfoca todo desde la concepción de la divinidad que se da en una corriente y en la otra, ¿sí? Los autores liberales tienden al deísmo, los autores Locke, Kant, bastan como ejemplos, ¿sí? Los autores liberales tienden al deísmo, los fisiócratas franceses también, ¿sí? Quesnay, por ejemplo, ¿sí? Adam Smith, liberalismo económico clásico inglés, ¿no? Está bien, es así. Vamos a, ya que los nombré. Acá está Donoso es un retrato de Donoso junto con Balmes. Es un retrato ideal, ¿no? No es el padre Balmes y Donoso. Bueno, acá tenemos, ya que estoy hablando un poco de liberalismo, personajes claves en la ideología liberal, ¿no? Ya el otro día mostré algunos retratos socialistas, ¿no? Hablando del ensayo de Rosmini. Acá tenemos a John Locke, ¿no? Que es el gran padre del liberalismo inglés, asociado a la llamada Revolución Gloriosa de 1688, ¿no? Madre de todas las revoluciones liberales, habidas y por haber. Bien, acá tenemos a John Locke. Padre, insisto, del liberalismo político específicamente, ¿no? Del sistema de libertades políticas basadas en la tolerancia universal de todos los credos. Y aquí aparece uno de los rasgos típicos del liberalismo, que después Donoso desarrolla en esta misma segunda parte. La solución de los problemas humanos pasa para los liberales fundamentalmente por el régimen político. ¿Qué es lo que corrige los problemas? La forma de gobierno. ¿Está claro? Usted tiene una cierta forma de gobierno y eso ya le soluciona todos los problemas. Usted organiza las instituciones políticas según el régimen de las libertades y ya la sociedad será buena, ¿sí? No toda sociedad es buena, no, claro, no, solamente la que está políticamente organizada de modo liberal, ¿sí? Ya usted establece el régimen liberal y la sociedad ha solucionado sus problemas. Bien. Al lado del joven Locke tenemos a Voltaire, ¿sí? Voltaire, Locke y Voltaire, ¿sí? Allá, arriba, a vuestra diestra, ¿sí? Ese es Voltaire joven. Los retratos más habituales de Voltaire son el Voltaire viejo, pero este es joven acá. Bien. Voltaire es otro gran ideólogo del liberalismo, en que se advierte nítidamente los fundamentos naturalistas, racionalistas y anticristianos del liberalismo. ¿Está? Y en Voltaire mismo se da eso que dice Donoso, algunos textos de Voltaire parecen ser deístas, pero otros son claramente ateístas, ¿no? De manera tal que el propio Voltaire es un ejemplo claro de la inestabilidad del deísmo, porque el deísmo afirma un Dios que no es Dios, entonces es nada más que un primer pasito para la negación, ¿no? Los que están abajo son economistas liberales. Quesnay, padre de la fisiocracia. ¿La fisiocracia está vinculada al liberalismo? Claro que sí, porque recordemos que la fisiocracia quiere decir poder de la naturaleza, ¿no? ¿Cómo solucionamos la vida social? El poder a la naturaleza al poder. Bien, eso es la fisiocracia. La naturaleza. Dejemos que las leyes naturales lo solucionen todo. La economía, el problema es este, la economía como sistema de producción, de distribución de bienes, si la dejamos sola, funciona maravillosamente. No hay que intervenir, no hay que meterse en esas cosas. Fíjense que como la economía es básicamente un conjunto de relaciones entre personas humanas, con actos humanos libres y voluntarios, decir eso es amoralizar la economía, ¿no?
La economía va a funcionar por sí sola como el crecimiento de la plantita aquella, ¿no? Por supuesto que hay una naturaleza de la economía, pero consiste en que es un orden moral, no en que es un orden que brota como el pasto de la pradera pampeana, ¿no? No, señor, no es así. El otro es el joven Adam Smith, ¿sí? Padre de lo que se llama el liberalismo clásico económico. Adam Smith era menos entusiasta respecto de las virtudes de la naturaleza, pero propiciaba igualmente la máxima libertad posible compatible con el orden, ¿sí? Que es el lema del liberal constante, ¿no? La mayor libertad posible compatible con el orden. ¿Sí? Hay que ponerle límite a la libertad en la medida en que tiende al caos, ¿sí? Entonces hay que ponerle cierto límite externo. Y acá tenemos dos personajes que son interesantísimos, ambos. El que está a la izquierda, un poquito más alto, es Thomas Paine, uno de los padres de la independencia norteamericana, ¿sí? Thomas Paine es un autor interesantísimo dentro de la tradición liberal. Es un típico liberal republicano, antimonárquico, promotor de la igualdad, la libertad, la fraternidad, en el sentido racionalista. Pero al mismo tiempo es una figura transicional entre liberalismo y socialismo, porque sostiene la necesidad de respetar, por un lado, la propiedad privada. En eso no es socialista. La propiedad privada la defiende y es un derecho que hay que respetar. Pero tiene que ser una propiedad privada regulada y distribuida por leyes que garanticen un orden justo, leyes humanas que garanticen un orden justo en el uso de la propiedad. Ahí ya abre una puerta a la visión socialista, ¿no? Como Donoso en eso también tiene una visión profundísima, ¿no? Respecto al tema de la propiedad, sostiene los liberales defienden la propiedad privada, pero suprimen lo que llama Donoso la solidaridad familiar. O sea, suprimen a la familia como fundamento de la vida social al proclamar un igualitarismo asocial entre todos los miembros de la comunidad. Por eso dice, lo primero que hacen los liberales cuando toman el gobierno en una sociedad es suprimir el mayorazgo, él se refiere a España, ¿no? Suprimir las leyes de mayorazgo, suprimir la propiedad monástica. A la institución familiar en el orden cristiano la ve en dos planos, Donoso: la familia biológica, ¿no? Los padres y los hijos, y la familia monacal, que es una familia de orden sobrenatural. Es la proyección del concepto de familia en el orden de la vida religiosa, ¿no? Está la familia y está la familia monástica. Y la propiedad privada, dice Rospini, se justifica, tiene su razón de ser en esto, en la existencia de la familia, porque la propiedad privada es para la familia y es un derecho de la familia y de su orden y de su existencia y de su crecimiento. Cuando usted niega las leyes familiares de la propiedad privada, las leyes eclesiásticas de la propiedad monástica, o sea, desamortiza, para decirlo, Mendizábal en el 35, ¿sí? Desamortiza y suprime el mayorazgo, como dice Donoso. De ahí a la supresión de la propiedad privada no hay más que un pasito, porque usted ya la suprimió en su raíz, la suprimió en su fundamento, la suprimió en la causa y justificación de la propiedad privada, entonces ya la ha suprimido. Aunque usted la defienda de palabra, usted es un socialista. Ahí, fíjese, de nuevo está hablando de cómo el liberalismo no hace más que abrir el camino que concluye coherentemente en el socialismo. Porque liberalismo y socialismo son dos facetas del mismo error naturalista y racionalista. Esto es lo que Donoso quiere presentar, ¿me entienden? Si usted le quita a la propiedad privada el fundamento moral, y ese fundamento moral está en que es un instrumento para la vida familiar, si
Si le quita ese fundamento moral, le quita su fundamento jurídico. Esto es lo que está diciendo. ¿Se dan cuenta? Nada más y nada menos. Thomas Paine es y el otro personaje es John Stuart Mill. John Stuart Mill también es un ideólogo del liberalismo, pero fíjense ustedes, el liberalismo de Stuart Mill da origen al uso que hacen los norteamericanos. Esto es inglés este hombre, ¿no? Pero los ingleses y los norteamericanos, cuando dicen liberal, están diciendo lo que nosotros llamaríamos un socialista, un hombre de izquierda con ideas proteccionistas, con ideas distribucionistas, con ideas de atención a las necesidades de los más pobres, ¿sí? En Estados Unidos liberal significa eso, ¿sí? Los liberales son el ala izquierda del Partido Demócrata, digamos así, y del Partido Republicano también. Son liberales. En el Partido Republicano hay menos, pareciera, que en el Demócrata. Hoy día. En otras épocas era al revés. Y dependiendo de dónde, en qué estado. Pero cuando dicen liberal al modo de Stuart Mill, porque Stuart Mill, siendo un hombre que defiende la economía en el sentido liberal de Adam Smith, es al mismo tiempo, en terreno político, un hombre que sostiene la necesidad de instituciones organizadas por el Estado que atiendan las necesidades sociales. ¿Está claro? Combinación típicamente inglesa, por otra parte. Hay instituciones de la corona que atienden necesidades sociales para paliar dificultades, pero siempre dentro de un régimen de libertades políticas y económicas. Entre las medidas que son típicamente socialistas que propone Stuart Mill en el orden político, está nada más y nada menos que el control de la natalidad. Fíjese usted, muy liberal es el hombre, pero hasta cierto punto, no exageremos las cosas, ¿no? Porque cuando se trata de la vida familiar y de la generación de los hijos, ahí sí hay que intervenir poniendo límite, porque si no la sociedad se va al garete, mijo. Si hay mucha gente, ¿qué hacemos? Tenemos que producir demasiado, no tenemos cómo, no hay manera, hay que restringir la población, y para eso el Estado tiene que hacerse presente y controlar la natalidad. Fíjese que es una preocupación de todos los liberalistas económicos iniciales también, Malthus, Ricardo, ¿sí? Es un tema fundamental. Porque de nuevo, ¿qué es lo? Fíjense, vuelvo al primer texto que leí de Donoso. En lugar de ordenarse las cosas desde el espíritu hacia abajo, ¿sí? Y desde la interioridad hacia lo exterior, desde la persona hacia los vínculos sociales, lo que se procura es un orden autoritario que establece el propio hombre, porque el hombre es el que soluciona las cosas. ¿Se entiende? No la gracia de Dios, que obra sobre los corazones de los hombres. No. Es el hombre con su poder el que ordena las cosas. Y entonces empieza a crecer ese autoritarismo del que hablaba Donoso en el orden público, que se mete en cosas que son estrictamente privadas, pero no importa, porque el Estado tiene que ordenar, y es el que soluciona los problemas. ¿Se da cuenta? Y para eso tiene que controlar, como dice bien Donoso, y restringir la libertad legítima, e incluso hacer aparecer como algo malo lo que es un buen uso de la libertad dada por Dios al hombre. Malo según qué, y según el proyecto humano de redención, de autorredención humana, digamos así, ¿no? Que impera en un esquema liberal o en un esquema socialista. Ya está tardísimo, discúlpeme. La tercera parte de la libertad del bien y el mal, yo acá no voy a leer nada. Salvo... ¿Qué había marcado acá? Leo esto, sí, este parrafito sí, porque es breve y tiene que ver con esto que yo estaba diciendo recién. Dice así Donoso: las teorías racionalistas, es decir, liberalismo y socialismo,
condenan toda reforma moral del hombre como inútil y como insensata. Y así, la una como las otras son consecuentes en sus condenaciones. No se trata de una reforma moral. La reforma o es política, según el liberalismo, o es social, según el socialismo, ¿sí? El liberalismo dice, hacemos tal régimen político, el régimen de las libertades, y se solucionan los problemas, los males de la vida social humana. El socialismo dice, reformamos la sociedad, la estructura de la sociedad, ¿no? El orden social completo, desde la familia en adelante, rearmamos todo, ¿no? Y entonces la sociedad funciona bien. Cambiamos la estructura social y solucionamos los problemas. Esto también se aplica al marxismo, claramente, ¿no? De nuevo, Donoso escribe antes del marxismo, ¿sí? El ensayo de Donoso está publicado en el 1851 y ya estaba concluido a mediados del año 1850, ¿sí? Sabemos eso porque él le da todo el manuscrito a Veuillot, que era el director de L'Univers, un diario católico que en Francia en esa época, muy combativo, muy aguerrido, ¿no? Y Veuillot hace comentarios sobre el libro ya en toda la segunda mitad del año 50, ¿sí? Pero la publicación es del año 51. Se lo da Veuillot porque él estaba en Francia, ¿no? Porque dije que era embajador de España ante Francia. Volvamos a Donoso, ¿no? Esto, ahí, bien. Porque si el mal no está ni en el gobierno ni en la sociedad, ¿para qué y por qué el trastorno de la sociedad y del gobierno? Y por el contrario, si el mal ni está en los individuos ni procede de los individuos, ¿para qué y por qué la reforma interior del hombre? ¿Está claro? Es decir, los racionalistas ponen el mal en el gobierno o en la sociedad, cuando el mal en realidad está en el interior del hombre. Ahora, si el mal está en el interior, la reforma que tiene, la reforma, no hay que trastornar las instituciones. La reforma, ¿de dónde viene? Del interior del hombre, que claro, esa no la puede controlar el hombre. No, claro, ciertamente que no. No es una cuestión de poder humano, ¿se dan cuenta? No. El liberalismo y el socialismo se enfrentan también en el tercer capítulo, la tercera parte del ensayo, con la visión católica. Acá, ¿a qué pasa Donoso? Pasa el tema no ya de cómo solucionar el problema del bien y del mal en la vida social, sino más bien a la cuestión o a la problemática de la solidaridad y de la responsabilidad en la vida social. ¿Cómo se combinan estas dos cosas, ¿no? Fíjese que esta es un enfoque muy original y muy profundo a la problemática que suele esquematizarse en individualismo y comunitarismo, ¿no? Porque la responsabilidad es primariamente de los individuos, ¿no? La solidaridad implica que los individuos humanos estamos llamados a una actividad común, a un destino común, a un bien común. Y que lo que hacemos unos repercute en los otros, somos solidarios, ¿sí? Entre nosotros. Acá es donde Donoso se remonta a qué cosa, al misterio de la transmisión del pecado original. Claro. Acá la luz de la fe nos pone ante una cosa que a la sola razón puede causarle escalofrío, dice Donoso. ¿Cómo es esto? ¿Por qué el pecado de uno pasa a todos? ¿Qué es esto? Para una mentalidad individualista eso es absolutamente incomprensible. La fe nos enseña, dice Donoso, que de algún modo todos somos Adán y todos estamos en Adán. Y por eso el pecado de Adán es de todos. Pero esta unidad de todos los hombres en Adán es la raíz de la unidad de todos los hombres, de todos los tiempos
a lo largo de toda la historia. Hay una unidad del género humano que es un misterio sobrenatural. De nuevo acá, Donoso hace hincapié en este asunto. Si nosotros quitamos el fundamento sobrenatural de esta solidaridad universal de todos los hombres, nos queda puede quedar eso como una realidad. Puede quedar como un reflejo ideológico, tanto en liberales como en socialistas, que hablan de la humanidad y sustancializan al conjunto de los individuos humanos como un gran sujeto, dice Donoso, ¿no? La humanidad. Todo es para el bien de la humanidad. Toda reforma social, toda reforma política es para el bien de la humanidad. Pero lo que queda ahí es nada más que una especie de espectro de esa verdad profunda de la solidaridad y unidad de todo el género humano en el orden sobrenatural. ¿Por qué? Porque negándose esa unidad sobrenatural, esa solidaridad sobrenatural, al negarse el misterio del pecado original y el misterio de la salvación, de la redención del hombre del pecado por la gracia de Cristo, ahí están los dos extremos de la solidaridad, el extremo de la solidaridad en el pecado y de la solidaridad y unidad en la salvación. ¿Sí? Al suprimirse eso, ¿qué nos queda de la unidad del género humano? Dice Donoso. No nos queda nada más que un espectro ideológico que tarde o temprano termina desmoronándose. Y él señala distintos escalones en ese desmoronamiento porque las solidaridades del género humano son múltiples, son una trama de solidaridad. Está la solidaridad familiar, está la solidaridad de un pueblo, está la solidaridad de las familias más amplias, sean de orden natural, sean de orden sobrenatural, como las familias monásticas que dice. Hay toda una trama de solidaridades que los liberales y los socialistas niegan en mayor o menor medida según los casos, ¿está claro? Y según los autores también. Pero todos suprimen las solidaridades reales concretas. Y por lo tanto, al mismo tiempo que suprimen la solidaridad, suprimen la responsabilidad. Porque la responsabilidad concreta tiene su raíz, obviamente, en la libertad del hombre, pero una libertad de hombres que viven en comunidades solidarias. O sea, una libertad ordenada según la solidaridad real de estas comunidades. Cuando está la libertad humana, la saca de ahí, la desquicia por completo. Es la libertad de una ficción que es el individuo aislado, ¿no? Que en realidad es el individuo desamparado o el individuo fuera de la comunidad humana, que es lo que tiende a generar tanto el liberalismo como el socialismo. La responsabilidad no está en el hombre, que es el que tiene que hacer la transformación. No. ¿Por qué dice esto Donoso? Porque ni el liberalismo ni el socialismo entienden los males de la sociedad como una responsabilidad del hombre. Es algo que le afecta al hombre y es algo que el hombre puede solucionar. ¿Pero qué hombre? Y ahí está el quiebre total de la responsabilidad y de la solidaridad. Porque el hombre que aplica la receta revolucionaria es un hombre. Y el que la recibe, que es otra especie de ser, ¿qué es ese? ¿Es hombre o no es hombre? En realidad tenemos infrahombres y superhombres, pero hombres en ninguna parte. Esto es lo que señala muy bien Donoso. Es decir, el liberalismo y el socialismo suprimen la solidaridad y la responsabilidad del hombre en relación con el misterio del pecado y con el misterio de la salvación, y al suprimir esto deshacen la responsabilidad y la solidaridad humana juntamente, con distintos grados y de distintos modos. Él siempre hace hincapié también en todo el ensayo, algo que no dije y quiero decir para terminar, en que el liberalismo tiene de entrada la apariencia de ser menos coherente siempre, porque es como la incoación, como el principio del error racionalista. Todavía permanece pegado a ciertas verdades católicas desnaturalizadas, ¿no? ¿Está claro? Mientras que el socialismo lleva al extremo la mentalidad racionalista y naturalista. Al llevarla al extremo la hace intrínsecamente más coherente, lo cual no quiere decir que sea coherente, dice
Rosmini, porque la coherencia en el error no es auténtica coherencia. Primero, porque el error siempre implica alguna contradicción intrínseca. Y segundo, ¿por qué? Porque la coherencia suprema no es la coherencia intrínseca de lo que los hombres decimos, sino la correspondencia con la realidad. Y eso no se da ni en el error liberal, ni en el error socialista. E incluso en el error socialista se agrava el carácter de error porque hay coherencia en el error. O sea, es el error llevado al extremo, es el error en estado completo, digamos. Se pasa del deísmo al ateísmo o alguna forma de panteísmo, ¿no? Se pasa de la propiedad privada con ciertas restricciones y con ciertos límites a sus raíces naturales a el rechazo de la propiedad privada. Dos ejemplos de cómo pasamos de un semi-error a completar el error, ¿no? Yo había puesto como segunda parte de la clase lo que he ido desarrollando a lo largo de toda la exposición y no hago más ahora que leer estos puntos para traerlos a la memoria de ustedes, ¿no? La contemplación de la realidad social, política, humana de hacerse según Donoso a la luz de la fe. Primer principio fundamental. En esto Donoso es un modelo de pensador político cristiano. Y ya con eso solo bastaría para quedarnos con el retrato de Donoso en el escritorio. Porque, fíjese usted que es lo que hoy día no se hace jamás. Pensar la realidad política a la luz de la revelación. Puede que haya algún católico que se ocupe de política ahora, que piense la política de los misterios de la fe. Eso es un problema, ¿no? Pequeño problema, no pequeño. La fe, la teología y la filosofía van unidas en Donoso, inseparables. No se puede hacer una visión meramente filosófica de la realidad. La visión filosófica cristiana es siempre eminentemente teológica. Él lo dice al hablar de los influjos. Hay una parte en la que tiene que ver con la fe y la historia. Donoso, como realista que es, une la contemplación teológica con la contemplación histórica. Porque cuando habla de un orden cristiano en sentido esencial, lo ve reflejado en la historia y en la civilización cristiana. Y él hace un elogio conmovedor de los bienes de la civilización cristiana, ¿no? Parrafito de esto viene bien porque no dije nada de eso casi. 3:60. Y ya con esto terminamos. Ya está. 3. Bajo su imperio fecundísimo, el de la civilización cristiana, ¿no?, han florecido las ciencias, se han purificado las costumbres, se han perfeccionado las leyes y han crecido con rica y espontánea vegetación todas las grandes instituciones domésticas, políticas y sociales. Ella no ha tenido anatemas sino para los hombres impíos, para los pueblos rebeldes y para los reyes tiranos. Ha defendido la libertad contra los reyes que aspiraron a convertir la autoridad en tiranía, y la autoridad contra los pueblos que aspiraron a una emancipación absoluta, y contra todos los derechos de Dios y la inviolabilidad de sus santos mandamientos. No hay verdad que la Iglesia no haya proclamado, ni error a que no haya dicho anatema. La libertad en la verdad ha sido para ella santa, y en el error, como el error mismo, abominable. A sus ojos el error nace sin derechos y vive sin derechos, y por esa razón ha ido a buscarle y a perseguirle y a extirparle en lo más recóndito del entendimiento humano. Y esa perpetua ilegitimidad y esa desnudez perpetua del error, así como ha sido un dogma religioso, ha sido también un dogma político proclamado en todos los tiempos por todas las potestades del mundo. Todas han puesto fuera de discusión el principio en que descansan. Esto es lucidísimo, es esto. Todas, sin excepción, todas las potestades del mundo fíjense, todas han puesto fuera de discusión el principio en que descansan. Todas han llamado error y han despojado de toda legitimidad y de todo derecho al principio que les sirve de contraste.
Todas se han declarado infalibles, así propias, en esa calificación suprema, y si no han condenado todos los errores políticos, no consiste esto en que la conciencia del género humano reconozca la legitimidad de ningún error, sino en que no ha reconocido nunca en las potestades humanas el privilegio de la infalibilidad en la calificación de los errores. Fíjense qué luminosidad tiene el hombre. Sí, yo he tratado de leer bastante en esta clase porque, primero porque el estilo de Donoso es muy difícil de transmitir con una exposición que lo resuma, ¿no? Pero además porque los textos, para ser explicados auténticamente, requieren un largo tiempo, porque tienen una enorme riqueza de contenido, ¿sí? Es un gran escritor Donoso, escribe un castellano magnífico, pero en esa prosa tan suelta que tiene, dice muchas cosas en pocas palabras, ¿sí? Bueno, con esto vamos a dejarlo y lo único que anticipo es esto. La clase próxima vamos a enfrentarlo con un autor que le va a dar otra vuelta de profundidad al enfoque, ¿no? Fíjense que hemos ahondado hoy, porque desde la visión de Rosmini a la de Donoso hay una profundización enorme en cuanto a la crítica desde la verdad católica del liberalismo y el socialismo. La clase próxima vamos a tomar un autor francés, ahora vamos a otra nación primaria de la cristiandad católica de Europa, ¿no? Estamos en Italia, España, y ahora nos toca Francia. Y este autor se llama Auguste Nicolas, y Nicolas hace un examen teológico e histórico al mismo tiempo del origen del liberalismo y del socialismo. Ese es el tema que nos aguarda en la clase próxima. Muchas gracias por la paciencia.